En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia universal del reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz de Deus ilumine a usted e a toda sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã de viernes. Um saludo a todos os amigos que nos escutam por Alfa 93.1 FM e também a mis amigos que nos estão assistindo através de nossa página do Facebook. Hoje vamos estar determinando a liberação e, como falávamos na programação de ayer, hoje é a quinta unção sobre a rosa, a unção com o perfume de aloe, como está escrito na palavra de Deus no livro de Juan 19:39. Também Nicodemo, el que antes havia visitado a Jesus de noite, vino trazendo composto de mirra e de aloes, como 100 libras. Juan 19:39. Aí nós podemos ver como Nicodemo, ele que havia encontrado com Jesus em uma certa ocasião, quando o Senhor Jesus havia morto, ele levou a essência de mirra, o perfume, e aloes, para preparar o corpo do Senhor para a ressurreição. Então, o perfume era a preparação para a ressurreição de nosso Senhor. E quando você entre na casa com esta rosa, o mal sabe que significa a unção tanto de la mirra como de aloes. O mal sabe. E esta influência negativa saldrá de sua vida através da fé. Porque nosso Deus, Ele libera. E nós cada viernes estamos determinando essa liberação. Está escrito também na palavra de Deus, no livro de Juan 8:36. Assim que, se el Hijo os libertare, sereis verdadeiramente livres. Esta liberação estaremos determinando hoje, durante todo o dia, especialmente às 6:30 da tarde. Amém? Então, vamos começar essa programação de hoje escutando testemunhos. Pessoas que chegaram prisioneiras do mal, chegaram prisioneiras da angústia, das enfermidades. Essa senhora que vamos escutar o testemunho, ela era esquizofrênica. É assim que diz a palavra? Esquizofrênica, tinha esquizofrenia, e ela não se controlava. Ela era uma pessoa endemoniada. Quando o bispo lhe pergunta, ela era capaz de agredir a ela mesma, mas por la fé se liberou.
Entonces vamos a esse testemunho. Le pediré amablemente que deje preparado el vaso con agua aí cerca de la radio ou cerca aí de usted para o momento de la oração de aqui a alguns minutos. Vamos a esse testemunho, nossa primeira pauta, e já regressamos. Senhora Rose, como era a sua situação quando chegou à igreja? Que problemas você tinha e que passou? Mi situación era pues muy desagradable porque yo vivía esquizofrénica. Era muy dura la situación, muy dolorosa, porque cuando llegas a un límite en que nadie ya cree en ti, es algo que te enloquece por dentro. Que síntomas le causaban esta enfermedad? Esos síntomas me crearon mucha agresividad hacia mí misma, hacia las personas. Todo lo quería arreglar con golpes, siempre aventando cosas, agrediendo a las demás personas. Era algo que yo no quería hacer, pero era muy triste porque... Usted, perdão, quando você disse que era agressiva consigo mesma, que era lo que usted hacía en su contra? Yo me arañaba, me cacheteaba, me daba muchos golpes en la cara. Yo misma me hacía daño, o sea, me arañaba, hacía daño a mi cuerpo, me golpeaba a mí misma. O sea, porque quería que alguien me entendiera, pero era algo muy triste, muy doloroso, porque nadie me alcanzaba a comprender el grado en el que yo me encontraba desde pequeña. Siempre tuve esos síntomas de agresividad. Me aislaba de todo porque pensaba que nadie me comprendía, nadie me entendía. No, ¿en ningún momento pensaron que usted estaba loca o algo parecido? Sí, llegué al grado de que estuve en un centro médico psiquiátrico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por cuenta propia o la llevaron? Me llevaron. A raíz de todo el sufrimiento, el dolor, que de niña yo estaba en una correccional de menores. Y fue ahí donde yo enloquecí, y ahí los del centro donde yo estaba de correccional de menores, ellos me llevaron para el centro médico psiquiátrico. ¿Considerada loca? Automáticamente loca, me pusieron en cama de fuerza, me daban drogas muy fuertes para tenerme controlada. Es decir, su vida, toda su vida, el infierno, podemos decir, estaba dentro de usted. Exactamente. El infierno estaba dentro de mí. ¿Y usted intentó resolver eso de otras formas? Pues sí, traté de seguir de ir con psicólogos, de tratar de buscar ayuda profesional de personas, pastillas para los nervios. O sea, seguía tomando la medicina que cuando salí del psiquiátrico me daban, pero eso como que más, yo creo que aumentaba más la esquizofrenia que yo tenía, porque me descontrolaba más aún, no me ayudaba para nada. ¿Y cómo usted se enteró de la iglesia? ¿Quién la trajo? ¿Cómo usted llegó? Yo llegué aquí a la Iglesia Universal a través de una amiga, una obrera. Ella me invitó a venir y yo empecé a venir aquí a la iglesia. ¿Comenzó a perseverar, participar de las cadenas? Sí, yo empecé a perseverar, a usar la fe, a hacer todo lo que estaba de mi parte porque era tanto el sufrimiento, obispo, que realmente lo que yo vivía yo no se lo deseo a nadie. O sea, no es algo que de verdad quieres que las personas te entiendan, pero es algo que calcome por dentro, es el infierno, como usted lo acaba de decir. ¿Usted intentó quitarse la vida en algún momento? Muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. Yo intenté contra mi propia vida. Yo me tiraba hacia los carros. Me quise ahorcar también. Y llegando aquí a la casa de Dios, su vida cambió. Gracias a Dios, sí.
llegando aquí, usando la fe, obedeciendo más que todo la palabra, viviendo la palabra, usando la fe, las cadenas, haciendo todo lo que estaba de mi parte. Gracias a Dios, hoy puedo decir que... ¿Cómo es usted hoy? Hoy realmente es algo que no lo puedo explicar, porque es una felicidad tan natural que quisieras que todo el mundo sintiera hoy, y no quieres que las personas padezcan lo que tú padeciste, o sea, porque es algo nuevo, es algo que no tiene explicación. Me imagino quien la conoció antes, quien vio a aquella mujer agresiva, atormentada. Yo incluso hasta me agarraba a golpes con mi hermano aquí está también en esta mañana, todo con golpes, todo el tiempo. Quería ponerme siempre al tú por tú con todo mundo. A mi trabajo ahora me dicen que qué me pasó, me dice mi supervisora, tú eres un pan de Dios ahora. Feliz, sí, tiene paz. Tengo mucha paz, sobre todo. Tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el mayor tesoro, es la mayor conquista que tengo. Lo que nadie pudo resolver, las terapias, los medicamentos fuertes, las internaciones, aquí el poder de Dios a través de la fe cambió todo. A través de la fe todo es posible. Muchas gracias, señora, por su testimonio. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado, el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas, viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos, dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas, o infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente, usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Hablando de vida. Hoy me toca ver cómo tu ayuda me has negado cuando más lo he necesitado. Un no por respuesta me has dado. Cómo duele simplemente un golpe inesperado. En quien más yo confiaba, la puerta me ha cerrado. Quedarme aquí parado o buscar mi bendición en otro lado. No me quedaré delante de la puerta que has cerrado. Algo más tiene Dios para mí, mejor que lo que me has negado. No
Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Assim é, de regresso com o programa Hablando de Vida. E como você acaba de escuchar, temos o canal de YouTube da Igreja Universal Bonaire, aonde no canal de YouTube você pode entrar, há canções em nosso canal de YouTube, palavra do Obispo Macedo, o fundador da igreja, tanto a palavra com a legenda em espanhol, como a palavra em inglês também. Temos testemunhos da campanha de Israel, pessoas que sacrificaram e alcançaram a transformação de suas vidas, e temos a repetição de nossa oração de las 6:30 da manhã, desde o altar da igreja, na caminata da fé. Você sempre que entre no canal de YouTube de nossa igreja é Universal Bonaire, né? Igreja Universal Bonaire é canal de YouTube. Você pode entrar aí e você, eu tenho certeza que encontrará alimento espiritual para a sua vida. Amém? E vamos orar daqui a alguns minutos. Se você necessita de ajuda, você pode chamar-nos 717-9180 ou através do WhatsApp enviar mensagem 782-3314. Você que nos assiste por nossa página, nos comentários você pode escrever seu nome. Vamos colocar aqui para a oração em el aceite a senhora Nancy Martínez, também a senhora Ana Maria Domingues, Mayra Ortiz, também vamos colocar aqui no aceite, a senhora Alma Delia e o senhor Roberto Morales. Vamos colocar aqui também para a oração. Espero que hoje o nome se barre aqui, né? Porque aí você pegou aí em la cruz, pero se está barrando. Esses nomes estão aqui, oramos todos os dias, principalmente o viernes, que as pessoas que vêm na liberação também põem seus nomes aqui no aceite de la oração. Agora, este domingo vamos a ter o Domingo de la Paz, às 7 da manhã e especialmente às 9 da manhã. Porque a paz foi algo que Jacob pediu a Deus quando Deus se lhe apareceu em Betel. Está escrito assim, no livro de Gênesis, capítulo 28, acompanha-me na leitura bíblica, versículo 20. E isso Jacob voto, dizendo: se fuere Deus comigo e me guardare neste viaje em que vou, então ele pedia a Deus proteção, me guardare neste viaje que vou, e me diere pão para comer e vestido para vestir, e se volviere em paz a casa de mi padre, el Senhor
será mi Dios. Aquí tenemos la primera petición: protección para guardarlo en el viaje, pan, que era la prosperidad para que ele pudiera comer, vestido para vestir, que também hacía parte de la prosperidad. Pero la última petición, él dijo: yo quiero volver en paz a casa de mi padre. Y paz es lo que muchas personas no tienen. No tienen paz en la casa, no tienen paz ni en la hora de dormir. Muchas personas en la hora de dormir es el peor infierno de sus vidas, porque no pueden dormir con las preocupaciones, deudas que tienen que pagar, hijos perdidos en el vicio, el matrimonio fracasado, enfermedad que pasa toda la noche sintiendo dolor en el cuerpo. Entonces, este domingo es el último domingo del mes de junio. Vamos estar determinando que usted salga de la iglesia con la paz del Espíritu Santo. La prueba de esto, quiero que usted acompañe de qué paz estamos hablando. Quiero que usted ponga atención en ese testimonio que habla de la paz, que esta persona alcanzó la paz espiritual y la paz en su vida. Y nosotros, después de ese testimonio, nos regresaremos hablando de la gran campaña de Israel, la oportunidad que Dios nos está dando y le está dando a usted para cambiar la historia de su vida. En cierta edad me empecé a relacionar con amistades, viendo que era normal, pensando yo que era algo normal que hacían los jóvenes. Esas amistades, yo conocí el vicio, conocí el alcohol, conocí el cigarro. Cuando fui creciendo, los hombres, los chicos, los jóvenes, solamente pues me buscaban para hacer apuestas conmigo, quién se acostaba conmigo. Eso me dolía porque yo pensaba que solamente eso buscaban de mí. En ese círculo, cuando yo conocí la marihuana, y en mi mente estaba: si no puedo entablar una relación con un hombre, con una mujer, seguro que da cierto. Entonces obtuve relaciones sentimentales con mujeres, porque interiormente yo quería ser llenada. Interiormente yo buscaba algo, yo quería conocer a alguien para que me llenara y fuera feliz. Mas esa persona, ese algo nunca llegó, y ese vacío fue aumentando con lo que yo me desenvolví, ¿no?, en ese círculo. Me llegaron pensamientos de morir, hasta ahí se acabaría todos mis problemas. Yo empecé a escuchar en las reuniones de que podemos tener el mismo espíritu que el Señor Jesús. Eso para mí fue algo sorprendente porque nunca lo había escuchado. Pasé a desear ese espíritu, pasé a tratar de comprender, porque para mí era algo imposible. Fue algo inexplicable porque toda mi vida pasas escuchando solamente, y cuando lo tienes frente a frente, cuando dices lo logré, pues es una alegría inmensa. Es una paz inolvidable que transforma, no cambia, transforma por completo nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestra mente. Dios quita todos esos pensamientos, de todos esos vicios, todos esos relacionamientos errados que tenía. Yo disfruto ahora con
con mi esposo, que es un hombre de Dios. Disfruto yo me enamoré de Dios, me enamoré de mí misma y me enamoré de mi esposo. Y es algo feliz. Dios es la roca de nuestras bendiciones y Dios va sorprendiendo en cada día más. Y es una entrega, si nosotros nos entregamos al 100%, el Espíritu Santo al 100% entra en nosotros y va cambiando y sorprende con todo, porque Él nunca nos va a dejar de sorprender. Paz. Muchos la buscan, pero pocos la encuentran. Viajes, psicólogos, libros, drogas, medicamentos. La buscan y la buscan, pero no la encuentran. La ubicación de la paz no se descubre en nada de este mundo, sino en el Príncipe de la Paz. Quien se acerca a él, la encuentra de verdad. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Usted, que no sabe qué es tener paz y que se cansó de buscarla en tantos lugares, este domingo se realizará el encuentro con la paz. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Puede ser que nadie te valore. Puede ser que a usted lo desprecien simplemente por su apariencia. Pero esos que lo desprecian no pueden ver en verdad quién es usted. Fue viendo su corazón y conociendo todos sus pensamientos que alguien muy especial se entregó por usted. Enjugue las lágrimas que por toda su vida inundaron su alma. El Señor Jesús se preocupa por usted. Él puede verlo más allá de las apariencias. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar donde los humildes son exaltados y los despreciados son honrados. Daqui a alguns minutos entraremos em oração. Deixe preparado o vaso com água para o momento da oração. Amém? Vamos orar por Karen Pacheco e também Leonardo Gonçalves e Zuli Orellano. Zuli Orellano. Também vamos a colocar aqui em el aceite para o momento de oração. Estamos caminhando. Por que caminhando? Pouco a pouco, cada dia é um passo de sacrifício, oração, fé, obediência, para chegar ao vado de Jaboc. Este mês de julho estaremos em la gran campanha de Israel, na campanha de sacrifício, uma campanha de entrega en el vado de Jaboc. Mientras hablo, aqui aparece, por favor, pastor, el vado, as imagens del vado. Não de Jacob luteando, pero el vado, como um lugar bonito, el vado de Jacob. Aí, allí, neste lugar, Jacob teve uma luta com Deus para uma transformação total, porque ele queria encontrar-se com seu irmão, pero como ele teve um passado horrible de mentiras e engano, seu irmão lo queria matar.
Pero antes de encontrar a su hermano, tuvo una pelea, una lucha con Dios en este lugar que está apareciendo aquí, donde Dios cambió la vida de Jacob, quitó el nombre Jacob y colocó un nombre precioso, Israel. De ahí nació el pueblo de Israel, de una lucha. Israel significa aquele que lucha con Dios y vence. Qué bonito, ¿verdad? Pero no es que lucha contra Dios, con Dios. Después que Jacob, ele luchó con Dios y recibió una vida nueva, saliendo de allí, ele salió corriendo porque el ángel le tocó la parte de su pierna, su muslo, para que Jacob lo dejara salir, lo soltara. Corriendo, Jacob fue, no como Jacob, como Israel, encontrar a su hermano. Y los regalos que ele había enviado adelante, antes de encontrar a su hermano recibió los regalos. Y ele dijo assim para Jacob, Gênesis capítulo 33, versículo 8, 9, 10 e 11. Esaú perguntou, que sentido, perguntou para Israel, agora Israel, que sentido tinha mandar todos estes grupos com os que me encontrei? E Jacob lhe respondeu, esos eram para que me aceptaras, mi Senhor. Mira o respeito que Jacob tinha com seu irmão maior, que lo queria matar, pero aqui Jacob já era outro homem, porque havia luchado com Deus. Então Esaú dijo, hermano, eu já tenho suficiente, quédate com tus coisas. Esaú não queria aceitar os regalos que Jacob lhe havia mandado. Ele dijo, eu tenho suficiente. Oiga as palavras, eu tenho suficiente, quédate com tus coisas. Pero Jacob dijo, no, por favor, si en verdade me aceptas, recibe mis regalos. Para mí, verte es como ver la cara de Dios. Estou feliz de que me hayas aceptado, mi hermano. Versículo 11. Jacob sigue hablando. Te ruego que me aceptes, o te ruego que aceptes mi bendición que te traigo. Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo todo lo que necesito. Qué maravilla, ¿verdad? Antes de ir para el vado de Jaboc, Jacob tenía todo aparentemente, pero aún le faltaba algo. Ahora, después que ele luchó con Dios, mira lo que él dice. Su hermano dice, yo tengo suficiente, pero Jacob dice, yo tengo todo. ¿Por que Jacob dice, yo tengo todo? Porque ahora Jacob era un hombre diferente. La lucha que él tuvo en el vado de Jaboc le dio todo. Cuando una persona tiene una experiencia con Dios, ella tiene todo. Hay muchas personas que tienen todo material. Tiene un auto bonito, una casa bonita, hasta una cama grande bonita, pero no tiene paz para dormir. No tiene paz. Hay personas que tienen un buen trabajo, pero no tienen un buen matrimonio. Hay personas que tienen un buen matrimonio, pero no tienen sus hijos transformados. Siempre le falta algo. Cuando una persona no tiene un encuentro con Dios, siempre le falta algo. Ponga atención en ese testimonio que vamos a escuchar. Como esta persona no solamente logró la bendición material, familiar, espiritual ou física, ella encontrou a Deus em sua vida. E ella agora também tem todo. Por esto,
es que estamos en la campanha de Israel. El vado de Jaboc es para aquellos que quieren todo de Dios. Si usted quiere, usted puede también participar de esta campanha de Israel en el vado de Jaboc. Como esta persona participó y ahora tiene todo. Seu nome é? Meu nome é Filemon Salcedo. Senhor Filemon, em qual situação você chegou à Igreja Universal? Como estava a sua vida? O que estava passando? Eu cheguei à Igreja Universal destruído, com brujeria, com alcoolismo, com problemas de juego. Eu apostava hasta $50,000 em uma apuesta. Cheguei mal, muito mal. Minha família destruída. Você tinha, por favor, você tinha então vício de aposta? Tinha vício de apostas, de alcoolismo, Sua brujeria. família estava destruída como? Você tem quantos filhos? Tem filhos? 11 hijos. Gracias a Dios. Tengo 11 hijos y siempre tengo hijas, hijos del 16, 17, 18, 19, 20 años. Todos los años. Era un caos en la casa, en la mesa. A uno no le gustaba y se gritaba, a otro no le gustaba. Y ahí está el papá metiendo la mano, poniendo la paz. Estábamos mal espiritualmente, estábamos mal por todos los medios. No había una paz en mi casa, no había una paz en mi vida. Todo era mal, todo era sufrimiento. Iba al brujo cada 8 días a darle la ofrenda. Duré 15 años con brujería, yendo a curaciones, y me aliviaba así. Y a la semana me venía otra vez y tráete otros $6,000, otros $5,000 para comprar veladoras. Era muy fuerte, mucho sufrimiento. Simplemente pisaba un pedazo de tierra que parecía polvo y me entraban los nervios y hablarle al brujo: hey, estoy mal, vente, trae $5,000 para las veladoras. Fue mi vida muy mala por 15 años. Pura maldición, pura cosa mala. Hacerle ofrendas al diablo, pagarle al diablo lo que no hacía en la iglesia. Venía a darle el dinero al diablo. Una señora me cobró $125,000 por la curación, que nunca me alivió. Después cambié otro brujo, después otro brujo. Llegué con una señora que me dijo: me traes $6,000. Saqué la chequera. No, los quiero cash, y en 30 minutos. En ese momento agarré el teléfono, hablé, conseguí en 30 minutos los $6,000, los agarro. Ya estás curado. Pura mentira del diablo. Lo serví, ofrendé al diablo. Inclusive me tocó sacrificar animales a la muerte. Era una cosa horrible. Mi vida estaba mal por todas partes. ¿Cuál era la enfermedad? Y después de la brujería, bueno, viene siendo lo mismo, dolores de próstata. Luego que de tanto tiempo, a los 15 años, me vino el cáncer. Cáncer. Cuando llegué a la Universal con cáncer y con brujería, a la brujería la olvidé. Me dediqué al cáncer, la brujería. Viniendo nada más a la Universal, la brujería desapareció. ¿Cómo usted llegó a la iglesia? ¿Quién le invitó? Un hermano mío. ¿Su hermano? Sí, un hermano mío. Y cuéntenos, ¿cómo fue cuando usted llegó a la iglesia? ¿Cuál fue el proceso por el cual usted pasó para que usted lograra la sanación, la liberación? Cuando yo llegué a la iglesia, llegué enfermo, me entregué a Dios, pero no sabía, no entendía de los propósitos. Ahí empecé, noté las diferencias. Se me desaparecieron las ganas de tomar, ya no me dieron ganas de tomar. Empecé a sentir mi familia más unida.
Vinieron bendiciones, bastantes bendiciones. Empecé a comprar más terrenos. Yo tengo criadero de vacas, tengo criadero de caballos. Empecé a comprar más ranchos. Que Deus isso em sua vida e neste tempo que você deixou de sacrificar para o diabo e passou a sacrificar para Ele? Todo. Me bendijo económicamente y espiritualmente. Tengo terrenos, tengo ranchos, tengo 3 compañías. Una de ellas firmé un contrato de $18 millones Esta casa. por año, la firmé por 5 años. Es mi casa. Equipo que tengo del rancho nada más, no es de la compañía, es equipo del rancho. Es uno de los ranchos que compré. Es otro de los ranchos. ¿Es otro? Sí, este es otro. Es la camioneta personal que manejo para el fin de semana, la camioneta de mi esposa. Esta es la misma casa, ¿no? Es la misma casa, sí. Ok. E lo principal, senhor Filemão, você teme o bautismo com o Espírito Santo? Graças a Deus. Você é bautizado com o Espírito Senhor. Santo? Você se considera a própria bendição? Sim, Senhor. Você ha recebido este poder, você ha sido dotado deste poder de bendecir a seus filhos, a sua esposa? Sim, Senhor. Hoy, ¿cómo es su familia? Totalmente diferente. Totalmente. No hay un pleito, no hay una mala palabra, no hay una contestación fuerte. Es algo que hasta la misma persona se sorprende, porque ya no hay contradicciones. Los hijos se abrazan unos con otros, lo que nunca acontecía. Sigue siendo los 11. Siguen siendo 11. Pero con paz y alegría. Sí, con paz y alegría. Mi casa, ahora como lo mejor de esta tierra. Cuando yo hago mi oración, le digo a mi Señor, Señor, te invitamos a comer porque estamos comiendo de lo mejor. Totalmente transformada. Totalmente. 360 a la vuelta, completa. Una vida diferente. Dios le bendiga Muchas mucho gracias. más. ¿Durante cuánto tiempo usted lucha para reconstruir su familia? Usted, madre, ha luchado para sacar a su hijo de las drogas. Mujer, lucha para rescatar el amor de su esposo que se ha enfriado. Usted, hijo, que ha hecho de todo para apartar a su padre del alcoholismo. Pero son luchas que usted no ha podido vencer. La Biblia nos muestra la historia de Jacob, que luchaba desde el vientre de su madre. Y fue en el vado de Jaboc donde él luchó con Dios y cambió su historia. Y es en el altar donde todos aquellos que quieren cambiar su historia podrán en este mes de julio manifestar su fe a través del sacrificio. Hoguera Santa en el vado de Jaboc. La lucha con Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Deus e Padre, quando escutamos Jacob dizendo que Deus me ha dado todo, e quando escutamos as pessoas dizendo que tiene lo mais precioso que és tu Espírito, vemos, ó Deus, a felicidade em los olhos de ellos. Felicidade esta que muitas pessoas não sabem lo que é, lo que significa, porque não têm a Deus. Não têm, porque vivem enfermas, vivem angustiadas. Mi Deus, vivem correndo atrás de coisas e de pessoas. Mi Deus, se logram algo hoje, amanhã sentem falta de
outras coisas. Pero aqueles que te têm a ti não sentem falta de nada, porque o que o Senhor les dá é todo. É toda a vida, toda a paz, toda a felicidade. Senhor, haga com que esta pessoa que ora comigo nesta manhã, que não tem paz, que não tem saúde, que não tem mais família, que não tem, meu Senhor, alegria em nada, seja tocada por seu poder. Arranca, Senhor, esta carga pesada, arranca essa tristeza, esse desânimo que não permite esta pessoa levantar a cabeça. Estas pessoas que nos chamaram, que nos escreveram pedindo por seus filhos, porque elas têm filhos, pero é como que se não tuviera, porque estão perdendo para as drogas, está perdendo os filhos, as hijas para a cocaína, para a marihuana, estão perdendo o matrimônio para a amante. Têm matrimônio, pero é como que se não tuviera. Senhor, bendiga cada nome que está no aceite e bendiga a todos que oram comigo. Por fé, que ao beber desta água que apresentamos, sejam curados, recebam ânimo para buscar-te aún hoje. É o que lhe pido e entrego esta oração em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Você quer todo? O todo de Deus está chegando em sua vida. Pode beber del água. Deus ha oído nossa oração. Amém. Llegado el tiempo me levantaré, prepararme para ver el mover de Dios, ser usado como un profeta, un canal, y un milagro hoy aquí va a acontecer. Hoy Dios abrirá mis ojos para ver, y en medio del desierto mi voz alzaré. El viento va a soplar, no me voy a callar, voy a obedecer y hoy los huesos revivirán. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta... Graças a Deus. Eu creio que o mesmo Deus de Jacob, que lo hizo Israel, está conosco hoje. Amém? Então, termino essa programação nesta manhã com a certeza de que o Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, de Israel, de Abraão, lhe ha fortalecido hoje. Amém? Agora, não quede em la casa de braços cruzados, aceptando o diabo, maltratando-lhe o sofrimento. Deus não quer isso para você. Hoje mesmo tome a decisão de venir à casa de Deus, a buscar sua liberação. E el domingo, preparando seu coração para o domingo de la paz. Você quer paz? Deus tem paz para você. Anote a direção da igreja, Caia Indústria Pariba, número 32. Este é nosso invitado especial. Não tem que pagar nada. Tem que venir disposto a entregar todo. Todo por todo. Amém? Se você dá todo para Deus,
Deus também lhe dá todo, como Jacob dijo a seu irmão: Deus me ha dado todo. Amém? Tenha uma feliz manhã, um feliz fim de semana. Le esperaremos ahorita 10 da manhã, depois 3 da tarde e especialmente na noite, 6:30 da tarde. Você sai do trabalho, vai na casa, eche banho, se prepare, agarre a rosa e venga para a liberação. Amém? Bom fim de semana. Deus me los bendiga e hasta la próxima. Profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Paz. Muchos la buscan, pero pocos la encuentran. Viajes, psicólogos, libros, drogas, medicamentos. La buscan y la buscan, pero no la encuentran. La ubicación de la paz no se descubre en nada de este mundo, sino en el Príncipe de la Paz. Quien se acerca a él, la encuentra de verdad. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Usted, que no sabe qué es tener paz y que se cansó de buscarla en tantos lugares, este domingo se realizará el encuentro con la paz. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.